imaginamos cómo era nuestro paisaje urbano antes de la gran crisis que vivió la historieta, ¿no? Esa crisis básicamente ha sido ¿en qué años? ¿90s o desde los 80s? Desde los 80, creo. 80s y 90s, ¿no? Ahí en los 90s comienza a moverse algo que ahora en el nuevo siglo ya está más vigorosa nuevamente la historieta, ¿no? Pero ha tenido una crisis desde los 80s que en el caso de otros países se hacía visible porque surgió también una historieta financiada, que nosotros no hemos tenido tanto ese fenómeno, ¿no? En España, pues los ayuntamientos que pagaban a revistas de historietas pues, que se alejaban del gran público, que se volvían demasiado exquisitas, ¿no? En su afán por experimentar cosas del lenguaje de la historieta, de atreverse a ser distintos, ¿no? Y romper con lo que era la historieta convencional, tradicional, aquella que recordábamos todos, que era la historieta popular. Se alejó el autor, se alejó el editor también de lo que era el público tradicional de la historieta. Y en los kioscos luego se vio un gran cambio. Faltaron las historietas, la historieta languideció, ¿no? Y las razones de esto son diversas, pues, ¿no? Por supuesto. Porque hay gente que aquí en el Perú le ha querido echar la responsabilidad a un gobierno determinado. El asunto es más complejo, más hondo, porque excede al Perú, es internacional, esto es un fenómeno mundial, ¿no? Y ahora vemos, por ejemplo, estas nuevas técnicas, como dice, de mercadeo, ¿no? De diarios que publican historietas y con el sistema de los cupones, pues permiten que sea más fácil el acceso si es que compras el periódico que por la libre, ¿no? Lo que ocurre con las colecciones, ¿no? Y hay otro aspecto, creo yo, que es el de Internet, ¿no? ¿De qué manera o de qué maneras, ¿no? creen ustedes que toca esto a la historieta? Claro. Bueno, yo pienso que fueron varias las razones por las cuales las historietas o los chistes, como se llamaban acá, ¿no es cierto?, entraron en un periodo de crisis. Desde mi punto de vista, por lo menos en lo que respecta a que al público, a los niños, a las nuevas generaciones, me parece que el que le dio la estocada final fue la masificación de la televisión en color. Obviamente, los dibujos en televisión eran más atractivos para los niños ya de la época. Eso, desde mi punto de vista, sí le dio la estocada final. También los videojuegos, ¿no? Obviamente, ¿no? Todo eso. Pero la televisión de color fue antes, ¿no es cierto? Y entonces, claro, ya ahí había en la competencia, digamos, en la comparación, la televisión, los dibujos animados en la televisión a color eran mucho más atractivos, ¿no es cierto? Y a mí me parece que eso, sumado a otros factores, ¿no? Entonces esto cambia y actualmente lo que hay mucho es, por ejemplo, el regreso de eso mismo, pero por medio de los periódicos. ¿Qué ventaja tiene esto? En primer lugar, una distribución masiva. Como cualquier producto industrial, tanto el libro como la revista, en la medida en que más se produce, tiene un costo unitario menor. Por eso Perú 21, por ejemplo, o intentos muy recientes que hay de venta de revistas por medio de los kioscos, les permite vender a 4 soles, a 3 soles, ¿no es cierto? Ya son precios muy asequibles. Y por otro lado, en la medida en que llega con el periódico, el kiosquero se ve, digámoslo así, obligado a mostrarlo, a ofrecerlo. Para vender mejor, para vender mejor. Y por otro lado, ellos consiguen algo que para un editor independiente es muy difícil, una cobranza efectiva, porque tanto la logística para llegar a muchos kioscos y luego la logística para cobrar lo vendido, en realidad no es nada fácil. En cambio, los periódicos tienen eso y tienen el poder coercitivo de que si el kiosquero no les paga, al día siguiente no le dan el periódico, y de eso vive el kiosquero. Claro. ¿No es cierto? Claro. Entonces, eso, por ejemplo, es una maravilla. La revista más importante, creo yo, que hay de la historieta en América del Sur, que es Fierro, ha podido subsistir y mantenerse por el periódico, ¿no? Claro, porque se distribuye con Página 12, el periódico argentino.
Esta es una gran cosa, ¿no? En la medida en que tanto Perú 21 como otros esfuerzos que hay tengan éxito, abran camino, esto es una gran cosa para que nuevamente, efectivamente, la historieta llegue a los kioscos, que desde mi punto de vista es el espacio natural para la historieta, en especial para niños, y para los cómics en el formato conocido, de que es de estos casi fascículos. Y por otro lado, ahora la novela gráfica y el cómic para adultos ha ganado espacio en las librerías, ¿no? Yo particularmente pienso que si el proyecto editorial de historietas de Contracultura no hubiera podido subsistir, si es que no hubiera habido la librería Contracultura para poder ofrecerlo, venderlo y poder sostener esto. Claro, y es que la librería no solamente cuenta pues con la editorial, Claro. ¿no?, que publica estos libros de historieta peruana, sino que además organiza certámenes como Claro. como es el premio de la novela gráfica, sobre el cual quisiera hablar luego. Antes yo quería preguntarle a Renzo, ¿no? Pues estamos hablando del mundo del libro, el mundo de la revista, y ¿de qué manera sientes tú que afectó, digamos, para disminuir su marcha o para acelerarla, la presencia de Internet en el caso de las revistas? Bueno, yo creo que bueno, en parte ha beneficiado, ¿no?, una parte Internet al historietista, porque uno puede ver el trabajo y hacerse conocido, ¿no? O sea, hay historietistas que ahora y algunos humoristas gráficos que han podido difundir su trabajo a través de los